Hay algo que debemos de prestar mucha atención todos los cristianos, con lo que pasó en este último mundial de fútbol. Son varias cosas que debemos observar, y quiero que consideres ver todo el vídeo de forma urgente. Claro, si eres realmente cristiano, para entender todo lo que está pasando. En primer lugar, Messi dijo esto de Dios luego de ganar la Copa del Mundo, en un país musulmán. Alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, que gracias a Dios me dio toda. Ahora la pregunta que sin lugar a dudas genera discusión en muchas personas es de si Messi es realmente cristiano y de si esto le traerá problemas por decirlo, en un país musulmán que no cree en cualquier Dios, sino en el Dios Alá. ¿Qué ha pasado en Qatar con miles de personas que ahora miran el cristianismo de forma diferente? ¿Por qué miles de turistas extranjeros se convirtieron al musulmán luego del mundial? Vamos por partes. En primer lugar, Qatar es un país musulmán, lo cual está prohibido la evangelización de Jesucristo, con una condena mínima de 10 años de prisión, y no aceptan la conversión de musulmanes al cristianismo, pero ellos ahora dividieron sus leyes tanto para residentes como para extranjeros, lo cual un extranjero puede practicar su fe cristiana, pero sí está prohibido evangelizar. Ahora, para un cristiano que conoce de su Biblia, diría que Messi es católico y que el catolicismo no es cristianismo, y un sinfín de etcéteras y etcéteras. Un cristiano liberal diría que bueno que reconoce a Dios, que todos somos uno, y lo que hizo le agrada a Dios y otro sinfín de etcéteras y etcéteras. Pero lo que no estamos viendo en realidad son tres cosas muy importantes. En primer lugar, muchas personas, cientos, miles de personas hoy tienen hambre y sed de Dios, buscan a Dios a su manera, en lo poco que entienden de Dios lo reconocen como Dios, pero no hay quien les enseñe la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo los que nos llamamos verdaderos cristianos bíblicos? Jesús lo describió de esta manera: son multitudes de ovejas sin pastor. Jesús dijo: nadie los está guiando, realmente dependen de sí mismos. Mateo 9:36 lo describe la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O como manifiesta la Biblia acerca del eunuco etíope, en Hechos 8:36, que dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Un árbol seco, un pagano sin esperanza, como este eunuco descubrió que Dios, el Dios de los israelitas, lo iba a aceptar, y él había sido estigmatizado toda su vida. Él no puede revertir físicamente lo que hizo, su conciencia era torturante, pero él encuentra que el Dios de Isaías le va a dar la bienvenida a la familia, lo cual significa que lo convertirá en un ocupante permanente del hogar, y le dará vida eterna, y descubrió que el acceso a todo eso es a través de Jesús. En segundo lugar, hay muchos que hablan de Dios, confiesan de Dios, vienen en el nombre de Cristo, profesando a Jesús como Señor, hablándolo con mucha cortesía, como muchos famosos lo hacen el día de hoy, como el caso de Eminem, Beyoncé, Bad Bunny, Don Omar, etcétera, etcétera, que hablan de Dios, pero luego con sus actos muestran todo lo contrario. Otros profesan con ortodoxia, muchos pseudopastores, famosos cantantes evangélicos, influencers evangélicos, incluso lo hacen con pasión y ministerio público. Se oye muy bien lo que dicen, que muchos creyentes bebés espirituales dicen gloria a Dios, porque reconocen a Dios, porque hablan de Dios, porque predican de Dios. Pero Jesús cambia esto y dice algo muy tajante: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Literalmente del griego dice: ustedes los que siempre están haciendo maldad. El anticristo, que no tarda en su llegada en este tiempo, y que es el hombre de maldad, está haciendo que hayan más conectados con el anticristo que con el Cristo verdadero, presentando un cristianismo entre comillas liberal, un cristianismo superficial, pero no es cristianismo verdadero. La profesión no tiene valor. Este es un tipo de profanación, tomar el nombre del Señor en vano, al decir Señor, Señor, gracias al Señor. Y la Biblia dice que eso es peor que el que maldice en la calle. Es un beso
eso de Judas, decir Señor, Señor, Dios, Dios, y después vivir en maldad. Muchos llamarán a Jesús Señor, Señor, y nunca se someterán a su señorío. Nunca. Solo los verdaderos cristianos cumplen lo que dijo Cristo en Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gente que pertenece a Dios hace su voluntad. Hoy existen muchos autoengañados, no hacedores, pero la única manera posible de manifestar el cristianismo verdadero es practicar la ley de Dios. Santiago lo dice de esta forma en el capítulo 2, en el verso 14: la fe sin obras o sin fruto es una fe muerta, es una fe muerta. Y ahora entonces, ¿en qué posición se encuentran famosos como Messi y muchos otros? Bueno, sus frutos te dirán cómo están ellos. Solo espero que no digas que eres cristiano bíblico, cristiano reformado, cristiano que ama las 5 solas y estás sentado en casa solo criticando la poca doctrina de tu prójimo, pero no estás haciendo nada por esforzarte al máximo, para amar a esa persona como a ti mismo y enseñarle la verdad del Evangelio, la verdad de la Biblia. En tercer lugar, y es que miles de personas, extranjeros, se han convertido en musulmanes luego de esta Copa Mundial de Fútbol. Los que sabemos del movimiento musulmán sabemos lo que piensan acerca del cristianismo, aún desde su propia fundación por su profeta Mahoma, y el plan de querer desaparecer el cristianismo. Pero en este evento han actuado estratégicamente para incentivar la cercanía a su cultura religiosa. En todas estas semanas del Mundial, con miles de turistas, ellos formaron a decenas de personas para que aprendan diferentes idiomas para enseñar el camino del Islam. Usaron alta tecnología de vanguardia para enseñar el Corán. Los podías encontrar en cualquier idioma, donde vayas, usando realidad virtual y mucho más. Crearon centros de oraciones musulmanes en los mismos estadios para que los extranjeros vean y se familiaricen con esta cultura religiosa. Y muchos fueron atraídos por esa religión, por aceptar su nueva creencia en el dios Luna, en el dios Alá. Muchos mexicanos, ingleses, franceses y muchos más. El día de hoy la cultura religiosa musulmán se está esparciendo a gran escala en toda Europa, en África, en Asia y ahora buscando ingresar con fuerza en la zona latina, más aún con la estrategia muy bien organizada que hizo que se lleve a cabo un mundial de fútbol en esa nación. Ese era el propósito real, incentivar a almas de todo el mundo a pensar diferente y ver diferente al cristianismo, ver diferente a Israel, ver diferente al Dios de la Biblia, y dieron un gran paso. Esto es un inicio de cómo será cuando el anticristo haga su llegada, y lo que hará con Israel, y lo que hará con todas las naciones musulmanas. Pero ese es otro tema que lo hablaremos en otro vídeo. Ellos están usando toda su fuerza para compartir su mensaje a toda criatura en todo el mundo. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo para predicar el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo para llevar el mensaje a todo pueblo y nación? Mientras que otras religiones están tomando una agenda muy radical en el fomento de su ideología, en el fomento de su Dios, en el fomento de su religión. Hoy los cristianos que realmente siguen a Dios conforme a su palabra son minoría, aún en la misma iglesia evangélica, en donde hemos sido invadidos por falsas enseñanzas, que ha arrastrado a millones, pero aún siendo minoría. ¿Eso significa darnos por vencidos y no hacer nada? Claro que no. Dios no nos aseguró que seríamos mayoría en el fin de los tiempos, pero esta minoría, dijo Jesús, que debería ser luz en el mundo, una luz que brilla intensamente en todo el planeta. Que vean esa luz intensa, refulgente, brillar dando frutos dignos de llamarnos cristianos. Y espero y ruego que si eres un verdadero cristiano, lo estés haciendo en tu entorno, dando todo de ti, como dice la Biblia, dar nuestra vida por Dios y la predicación y proclamación de su palabra en nuestro entorno, donde estemos y donde vayamos, mostrando frutos dignos de arrepentimiento, siendo espejos de Dios en esta tierra, viviendo en amor, en humildad, en mansedumbre, mostrando los frutos de Dios, porque realmente sería una vergüenza, una completa vergüenza, si no lo estamos haciendo y solo estamos atentos a criticar nada más y ver a otros con poco conocimiento de Dios o con casi nada del conocimiento de Dios, pero están hablando de Dios en todo el mundo.
Esto es una fuerte reprensión de Dios para los cristianos, en empezar a actuar con fortaleza, con mucha pasión, en santidad con el poder de Dios, en la gran comisión que Dios nos encomendó hasta el día de su próxima y gloriosa venida.